características del hueso infantil, lo cual lo va a diferenciar del hueso adulto son las siguientes. En primer lugar, pues la presencia de fisis. La fisis, que es el cartílago de crecimiento, el cual podemos observar que se encuentra entre la epífisis y la metáfisis. Por la fisis es que se va a generar el crecimiento longitudinal del niño. Entonces, este lugar es muy débil, por lo cual si existe una lesión en esta zona, pues va a generarse anormalidades de crecimiento, por ejemplo el acortamiento o las deformidades angulares. Como segunda característica se tiene que el periósteo es más grueso y resistente y tiene una mayor capacidad osteogénica, es más activo, por lo cual esto va a limitar que se desarrolle un desplazamiento del hueso y así también va a generar una mayor rápida consolidación y formación del callo óseo. Como tercera característica es que el hueso infantil tiene mayor contenido en agua y menos mineral, y por lo cual es más poroso y es más flexible. Esto va a generar una mayor tolerancia a las deformidades para que estos no tengan una mayor frecuencia de romperse, de fracturarse. Pero a la vez los tendones y los ligamentos de los niños son más elásticos, por lo cual también se dice que es más probable una fractura que una luxación en los niños, especialmente si estos se presentan en la física. Otra característica es la mayor capacidad de regeneración tisular, por lo cual va a haber una consolidación más rápida y así también las deformidades óseas se van a recuperar con el crecimiento. Esto se basa en dos leyes, la ley de Wolff y la ley de Wether-Goldman. La ley de Wolff, en pocas palabras, menciona que el hueso se deposita en lugares donde se necesita y se reabsorbe en lugares de donde no. Y la ley de Goldman se basa en que va a haber una recuperación de la fisis con el crecimiento asimétrico de esto. Y finalmente, la última característica es el hipercrecimiento post-fractura, que se va a dar especialmente en niños pequeños, justamente por la estimulación de la fisis. Por esto, estas características va a haber ciertas fracturas específicas en los niños, por ejemplo, la incurvación plástica, rodete, tallo verde y la supracondilia del codo, los cuales vamos a ver en el desarrollo del proceso. Como primera fractura tenemos la fractura del tallo verde. Esta es una fractura incompleta, se produce solamente del lado de la convexidad, mientras que en el lado opuesto a esta va a permanecer continuo. Esto va a hacer que se dé un aspecto astillado, lo cual nos recuerda mucho a la manera en la que se rompe una rama verde al doblar, como se puede observar. Esta fractura es común en niños menores de 10 años y es frecuente que se localice en el radio distal, cúbito, tibia y clavícula ante una caída donde haya flexión o torsión. En cuanto al diagnóstico, pues este se va a realizar mediante la historia clínica del traumatismo, donde la mamá o el niño pues nos menciona que hay una caída o un impacto directo, y esto se va a generar con la exploración física, donde se va a encontrar dolor, tumefacción y limitación funcional, y se va a encontrar deformidad si hubo desplazamiento. Así también se tiene que confirmar por radiografía, la cual es ideal que se realicen dos predicciones, anterior-posterior y lateral. Donde se va a encontrar una fractura, como se puede observar, una fractura incompleta. Se observa que en un lado de la convexidad se encuentra la discontinuidad ósea, mientras que la otra presenta toda continuidad. Una cortical. Cortical, llamamos. Una cortical continua y en la otra termina. O también mencionó una angulación mayor a 15 grados. En cuanto al manejo, este va a depender si hay desplazamiento o hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, se recomienda una inmovilización directa con yeso circular o una férula braquipalmar en antebrazo durante 4 a 6 semanas. Esto justamente con analgesia y elevación. El manejo es más conservador, ya que, como sabemos, la consolidación ósea en los niños es mucho mayor. Y si la fractura se encuentra desplazada, se va a realizar una reducción cerrada bajo sedación o analgesia para poder recuperar la ambulación. Esto se va a seguir de un yeso bivalva inicial para poder reducir la inflamación, y el cual va a seguir de un yeso circular y finalmente un control radiográfico de 7 a 10 días. La bibliografía nos menciona que se puede realizar cirugía, pero esta es más frecuente, es muy rara, se da en menos del 5% de los casos, pero en el caso de que se dé la cirugía abierta, pues se realiza una... Ya, en el siguiente vamos a hablar de la incurvación plástica, que
viene a ser la deformación del hueso por aumento de la elasticidad, disminución de la mineralización, periodos con madurez y canales ebercianos mayores. Los canales ebercianos vienen a ser conductos microscópicos que están en el centro de las secciones del hueso compacto, y por acá van a pasar lo que vienen a ser los vasos y nervios para la irrigación y para la inervación. Esta deformación no va a ocasionar lo que viene a ser una fractura completa, lo que sí se va a dar a través de que la acción de la fuerza va a ser mayor o va a superar los límites elásticos y va a ser menor a los límites fracturios, por lo cual vamos a tener una curvatura fija, pero no va a causar lo que ya mencioné, una fractura completa ni trazos de fracturas. Va a ser frecuente en lo que viene a ser el cúbito, radio, peroné. En el diagnóstico va a ser su sintomatología, en el cual vamos a tener la deformidad, que puede ser visible o no visible. Vamos a tener un moderado dolor a lo que viene a ser la palpación, limitación de la rotación del antebrazo y la tumefacción más el dolor espontáneo. Lo que sí va a ser muy característico es que no vamos a encontrar crepitaciones. Otro vamos a hacer radiografía, como ya mencioné mi compañera, anteroposterior y lateral, y también podemos pedir una radiografía del antebrazo contralateral sano para poder visualizar mejor la deformidad. También se puede pedir una gammagrafía ósea para poder ver si es que la lesión es antigua o si es aguda. En el manejo vamos a tener una maniobra de reducción cerrada, en el cual se va a aplicar una fuerza transversal al eje del hueso sobre el vértice de la curva. Esto se va a dar con una anestesia general, y esta fuerza debe ser aplicada de manera gradual por varios minutos. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que no debemos aplicar la presión sobre la fisis del hueso. Lo que viene a ser las complicaciones, tendríamos ahí se dice que vamos a tener una mejor evolución en los niños menores de 10 años, y lo que sí en las complicaciones tenemos que esto puede ser podemos tener una pérdida de la cronosupinación, o también tenemos una cronosupinación dolorosa. Esto va a ser causada por la falta de detección temprana de lo que viene a ser la deformidad. Y también otro problema muy frecuente es que tenemos un retraso al detectar una subluxación de la cabeza de radio. El tratamiento quirúrgico dice que también es raro, pero se puede dar solamente en algunos casos, como si podríamos tener una deformidad ya muy severa, o en el cual no encontramos una mejoría cuando aplicamos la maniobra de reducción cerrada, o también cuando ya tenemos una deformidad que no se ha diagnosticado temprano y este puede producir una consolidación. Lo que viene a ser el control, vamos a pedir radiologías, y también se dice que podemos utilizar una inmovilización con una férula o con un yeso de 3 a 6 semanas. Continuando con las fracturas, en este caso vamos a tratar unas fracturas en rodete. Es una fractura incompleta porque no va a afectar a todo el espesor del hueso, ya se produce por un fallo en la resistencia del hueso a la compresión en la zona de unión entre la diáfisis y la metáfisis. Ahora, ¿cómo se produce este tipo de fracturas? Primero, hay una carga axial, ya que con frecuencia ocurre debido a una caída sobre el brazo en extensión. Y como se puede observar en la imagen, la fuerza hace que el hueso empiece a hacer como unas protuberancias, y no va a formar una fractura como tal, sino más que todo la fractura se debe a estos elongamientos de hueso. Y en la radiografía pues se ve como si hubiera dos ensanchamientos, como si el hueso se hubiera compactado. En epidemiología tenemos que las fracturas representan el 25% del ingreso a emergencias en hospitales en edad pediátrica, y de estos tipos de fracturas, por la parte anatómica que más afecta es el radio distal, que representa un 27.2%. De todas las fracturas que ocurren en la muñeca, el 50% se va a deber a este tipo de fracturas en el rodete, y el inicio o el pico de edad donde más se produce es entre 7 y 12 años. Ahora, en cuanto a la clínica, tenemos que ver una anamnesis y un examen físico. En la anamnesis vamos a identificar los mecanismos, o tenemos que preguntar al paciente o a la madre, en este caso del niño, cómo es que se ha producido la fractura, cómo ha sido la caída. Descartar si hay lesiones asociadas, y en la exploración física pues tenemos que ver si hay dolor, hay tumefacción, hematomas,
importante ver si hay deformidad y la valoración integral de la integridad cutánea. En el diagnóstico podemos tener de cajón una radiografía, puede ser anterior o posterior, incluso una radiografía lateral, que nos permite ver la deformidad plástica y vamos a observar característico que no hay ruptura de las corticales, o sea, no hay compromiso del hueso en sí. Lesiones asociadas, es frecuente que aparte de que se fractura o se afecta lo que es el radio distal, también afecta lo que es el cúbito. Y en caso de ayuda diagnóstica, tenemos que también pedir una radiografía de la actividad contralateral para ver una comparación y ver si hay en realidad una fractura en el dedo. Como diagnóstico diferencial tenemos las fracturas de tallo verde, deformidades plásticas y de fractura de cóndilo y las lesiones de partes blandas. Ahora, como tratamiento, más que todo es un tratamiento conservador, casi nunca requiere una intervención invasiva y más que todo tenemos que priorizar la comodidad del paciente. Se puede utilizar férulas o yesos, pero en este caso se prefiere la férula porque da un poco más de movimiento. En cambio los yesos son más rígidos y acuérdense que es un niño, por lo tanto, cae bien una férula. Ahora, el tiempo de inmovilización es de 2 a 3 semanas, ¿ya? Ahora, el alta de paciente, las ventajas como la férula es que hay mejor función física, la facilidad para actividades diarias y mayor satisfacción del paciente. En cuanto a sus cuidados posteriores y al alta, tenemos que decirle que evite contactos o deporte de contacto o actividades de riesgo por unas 6 a 8 semanas. De esa manera, pues va a tener una buena recuperación. Doctor, compañeros, con la conexión, vamos a ver la clasificación de faltas de la clasificación es un sistema de clasificación de fracturas que comprometen específicamente la fisis en pacientes pediátricos. Esta clasificación fue propuesta por Robert Hunter y Robert Allen en el año de 1963. Esta clasificación es fundamental para el pronóstico de crecimiento y las decisiones terapéuticas que nosotros podemos tomar. Hay que tener en cuenta que la fisis es la zona más débil del hueso en los niños. Como podemos observar, esta zona. Bien, en la zona de acá viene a ser el fisis y la zona general, en este caso el partido de crecimiento, viene a ser. Y la zona de acá es la metal. Con lo cual, un daño en esta zona puede generar, en este caso, una detención del crecimiento con interrupción, una deformidad en el ángulo del hueso y una discrepancia en la longitud. Con lo cual, si un paciente tiene una fractura en el brazo derecho, va a tener la discrepancia si no se le pone tratamiento, porque va a presentar que el brazo izquierdo va a ser más largo que el brazo derecho. Bien. La clasificación de Hunter y Harris presenta 5 tipos. El primer tipo, el tipo 1, viene a ser la fractura a través de la fisis. Como podemos observar, va a abarcar directamente la fisis, no va a comprometer ni la metasis ni la fisis. Este tipo va a presentarse por la presencia de dolor y una incapacidad funcional para mover el estructura frontal. En este tipo de fractura, vamos a ver que la radiología puede ser normal, con lo cual puede confundir que puede parecer que no ha sucedido nada, pero sí, hay que tener en cuenta. Después del pronóstico, vamos a ver que el pronóstico es bueno, hasta ver un mínimo daño que no. Después del tipo 2, vamos a ver que esta fractura va a afectar tanto la fisis como la metástasis. Sí, siempre respetando que no va a afectar bien. Una característica de este tipo de fractura es que la estructura que está entre la metástasis y la fisis, como de forma triangular, se va a conocer como el triángulo de Thurs-Holloway. Este también, igual que el tipo 1, va a presentar un pronóstico bueno y es el tipo de fractura más común. Y alrededor del 75% de los casos es este tipo. El tipo 3, este tipo va a afectar tanto la fisis como la efisis.
Es ya aparece una zona articular, ya que esta zona va a hacer contacto con otra estructura. La importancia es porque esta lesión puede generar riesgo de artrosis precoz y también una alteración en el crecimiento. Con lo cual, su pronóstico va a ser observado y va a requerir un manejo quirúrgico, en este caso una reducción anatómica precisa. En cuanto al tipo 4, este va a afectar las tres estructuras: metástasis, cistis y epífisis. Se le conoce como una lesión transcesaria completa. Su pronóstico es malo y no se reduce, con lo cual su manejo es frecuentemente quirúrgico. Igual que acá, va a requerir una reducción anatómica precisa. En cuanto al tipo 5, este va a ser un afrontamiento especial. A diferencia de nosotros, en este tipo, su pronóstico es muy malo, ya que hay una alta probabilidad de que haya un cierre precoz de la fisis, con lo cual genera un problema. ¿Le puedes transformar en PDF? ¿Lo puedo poner en PDF? Sí. Y me mandas. A continuación vamos a hablar acerca de las fracturas supracondiliares del codo. Como sabemos, para empezar, el codo cumple una articulación de columna que conecta la parte distal del húmero con el cúbito y el radio. Las fracturas supracondiliares del codo son consideradas las fracturas más frecuentes en los niños y en la articulación del codo. Abarca más del 60% de las fracturas de los niños menores de 10 años. Tiene un pico de incidencia de 5 a 7 años y predomina en el sexo masculino y en el brazo no dominante. Se dice que los niños son más propensos a las fracturas del codo por la constante remodelación ósea que tienen de los 5 a los 8 años y porque tienen un diámetro anteroposterior más estrecho que el de los adultos a esa edad todavía. Las fracturas supracondiliares en codo se pueden dar principalmente por dos mecanismos que están en las dos imágenes. El primer mecanismo es el indirecto o el mecanismo de extensión, en el cual el paciente la niña va a sufrir una caída y va a apoyarse con la palma de la mano, estando el codo en extensión, y por lo tanto provocar que el olecrano colisione contra el techo de la fosa olecraniana, provocando entonces la fractura supracondilia más frecuente en este mecanismo, el indirecto. Por su parte, el mecanismo directo o de flexión se da generalmente de altura, en el cual el niño va a caer y va a anteponer el codo y va a resultar en una colisión directa del olecranon, produciendo la fractura. Para empezar, vamos a hablar acerca de la clasificación de Garland. Esta clasificación de Garland es muy importante porque es el estándar de oro en cuanto al material quirúrgico. Esta va a ver no solamente el desplazamiento, ¿no? de esto, sino también vamos a ver en cuanto a la estabilidad del periodo y también vamos a ver cómo es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo neurovascular. Ya, esa se clasifica de tipo 1 hasta tipo 4. La tipo 1, por ejemplo, en su anatomía es una fractura oculta, donde se va a evidenciar, en este caso, el periodo va a estar 100% intacto, ¿no? Pero en la circunferencia solamente haber un desplazamiento mínimo menor a 2 milímetros. ¿Y esto por qué? Porque va a haber una estabilidad, no sé, intrínseca, ya que se van a conservar las partes blandas. Ahora, es un riesgo oculto, ya que muchas veces se pasa, ¿no? O se diferencia solamente con una simple contusión del codo, muchas veces. Ahora, en los hallazgos en radiología, una radiografía lateral, por ejemplo, diferenciamos en este caso que la línea humeral anterior es normal, se pasa en los tercios medios, el cóndilo humeral. Y también hay otros signos importantes, como son el signo de la almohada grasa posterior, en la parte posterior, que también nos indica esto un derramamiento auricular, ¿no? Luego está el signo de la vela, que es un signo anterior, y además nos dice que si encontramos esto, nos da un 90% de probabilidad que exista este tipo de desplazamiento fractal. Ahora, en cuanto a su evaluación clínica, vamos a encontrar simplemente un edema leve o un dolor focalizado. ¿Qué no se debe encontrar? Esto no va a haber compromiso neurovascular y no va a haber deformidad.
o evidencia. Ya en cuanto al tipo 2, esto ya va a ser en cuanto a faceta desplazada, y aquí se va a ver evidenciar, ¿no? Va a haber un desgarro del periodo anterior, que puede ver aquí, mientras que la bisagra posterior va a ser intacta. Y solamente se va a evidenciar porque hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros. Además, en cuanto a la radiología, podemos ver que la línea humeral, en este caso, anterior, no atraviesa el tercio medio del cóndilo humeral, llamado también capiterio. Pero la angulación posterior va a cambiar, ¿no? Y esto lo vemos con el ángulo de Bauer. Esto va a estar alterado en este caso. Y además, esto Wilkins ha modificado, ¿no? En 2A y en 2B. La primera es que va a haber un desplazamiento rotacional y de extensión, y el 2B existe rotacional o angular. Ya el tipo 3 es completamente desplazada y inestable. Ahí se va la diferencia, ¿no? En este caso hay un desgarro, como puede ver, un desgarro del periodo extenso y circunferencia total. Ausencia de conector cortical. Aquí una rotación aberrante, es una rotación externa, eso que afecta un desgarro del periostio lateral, y una rotación externa, un desgarro del periostio medial. Además, en este caso hay un alto compromiso tanto vascular y nervioso. Y esto se evidencia porque hay una pérdida total de la alineación radiocapitular. Ahora, en cuanto a la clínica que nos va a ayudar, va a haber aquí unos hallazgos muy importantes y vamos a encontrar lo que es el nervio interóseo anterior. Esto es muy importante porque es la estructura más importante que se lesiona con mayor frecuencia. Ahora, ¿cómo lo evidenciamos en este caso? Con el signo del OK, ¿no? En este caso ahí podemos ver lo correcto y lo incorrecto. Va a haber una flexión interfalángica del pulgar y distal del índice, ¿no? Ahora, en este caso va a haber una imposibilidad de hacer una pinza perfecta entre el pulgar y el índice por el daño motor. Ahora también hay una mano rosada sin pulso, y eso se da porque hay una circulación colateral en la mano rosada, en las arterias recurrentes, tanto radiales y cubitales. Y la ausencia del pulso indica que hay una lesión en la arteria braquial, ya sea de una oclusión, de un espasmo, ¿no? O de un atrapamiento. Y la última ya es la multidireccional. Hay un compromiso ya totalmente, pueden ver, de 360 grados, y hay una inestabilidad multidireccional, tanto de flexión y extensión, y esto netamente su diagnóstico es quirúrgico, ¿no? Ahora, para establecer el diagnóstico de fracturas secundarias, nos basamos en el examen físico, la TAC, el mecanismo de la lesión y puede ser la radiografía. Respecto al examen físico, lo vascular es en realidad no muy frecuente porque existen las arterias colaterales. Vamos a tener que evaluar el pulso radial, y si el no se encuentra ausente, otra forma de evaluar si la irrigación está llegando correctamente es el llenado capilar, color y temperatura. Si el llenado capilar es mayor a 2 segundos, el paciente se encuentra pálido o existe frialdad distal, podemos asumir que la extremidad está mal ubicada. También existen otros signos físicos como edema, deformidad, limitación funcional y equimosis. Respecto a la evaluación motora sensitiva, igual que mencionó el compañero, evaluamos los tres nervios principales: el nervio mediano con el signo de Kate, el nervio cubital con la abducción de los dedos y el nervio cubital con el pulgar arriba. El tratamiento va a depender en gran parte, todo, de la clasificación de Garland. En el tipo 1 se prefiere un manejo totalmente conservador porque se trata de un niño. Aplicamos una férula brachiopalmar con el codo en flexión a 90 grados. Se tiene que evitar la hiperflexión para evitar las lesiones musculares, y tampoco se recomiendan vendajes compresivos para evitar el síndrome compartimental. La férula se mantiene en el paciente de 3 a 4 semanas y al finalizar el tratamiento se pide una radiografía para observar el resultado. En el tipo 2, que es una fractura que ya tiene un desplazamiento mayor a 2 milímetros, aplicamos reducción cerrada con el niño acostado y dependiendo de si existe rotación o no, se utiliza la fijación con agujas de Kirchner, que nos va a ayudar a que luego el hueso no se vuelva
a mover y bueno, se mantiene en el lugar y no desaparezca la reducción cerrada. También se mantiene por 3 semanas. Y finalmente el tipo 3 y 4, donde no existe ya ese contacto de la cortical posterior, está totalmente desplazada y puede estar rotada. Se utiliza de igual forma la reducción cerrada y la fijación percutánea con las agujas de Kirchner. En este caso vemos 2 mediales y una lateral. Eso sería todo.